El título de la predicación de esta tarde se llama Ven, con base en el libro de Éxodo capítulo 3, por favor. Creo, hermanos, que este es un buen momento para recordar algo que la palabra de Dios nos enseña y que debemos de estar mencionando cotidianamente, hermanos, a nuestra iglesia, a nuestra congregación. Déjenme decirles a manera de introducción que para que una iglesia crezca de manera integral, y por integral me refiero a todos los sentidos, a todos los aspectos, tenemos que recordar, hermanos, que cada miembro, que cada uno de los hijos de Dios, en algún momento, hermanos, el Señor espera que estemos involucrados en su obra. El ser miembros de una iglesia conlleva responsabilidades. En algún momento de nuestra vida, todos aquellos que hemos recibido el llamado de Jesucristo a la salvación personal, vamos a recibir de Él un segundo llamado. Y ese segundo llamado va a ser directamente de Dios, del Señor Jesús, que nos va a decir, ven. Pero ese llamado no es salvación, sino va a ser un llamado, hermanos, a un compromiso mayor. Va a ser un llamado a un reto. Va a ser un llamado a algo que es más grande, en lo cual Él espera que nosotros, hermanos, estemos dispuestos a avanzar. Y de hecho, más que un llamado que nos da la alternativa de decir sí, tenemos que recordar que ese llamado de parte de Cristo, que cuando Él dice ven, Él espera que nosotros respondamos positivamente. Así que insisto, el título de la predicación de esta tarde se llama Ven. Punto número 1. Dios te ha elegido. Hay ocasiones, hermanos, en las que quizás cuando alguien nos escoge nos extraña. Decimos, a lo mejor va a haber yo recuerdo que cuando era chico, hermanos, uno tenía que hacer equipos, ya sea en la escuela, quizás el equipo de trabajo, el equipo de fútbol o el equipo con el que las niñas iban a jugar, y decíamos, bueno, vamos a elegir nuestros equipos, ¿no? Y algunos como que decíamos, no, pues yo ya sé que a mí nadie me va a escoger, ¿no? Y a veces era feo como que quedarse al último, ¿no? Y decían, bueno, pues en este caso yo que me llamo Germán, decían, pues ¿quién se queda con Germán? Y decían, pues si quieres quédatelo, ¿no? O sea, por si fuera poco que nos dejaron al último, todavía se miraban unos a otros y decían, pues si quieres quédatelo, no sé, como diciendo, pues, o sea, no pasa nada, no voy a perder nada, ¿no? Y si ya se había sentido uno feo de que lo dejaron al último, pues cuando dicen si quieres quédatelo, pues ya de plano uno agachaba la cabeza y decía, vete para allá, ¿no? Pero la sorpresa ocurría cuando esa persona a la que tú habías dejado al último, pues resultaba que era buena, ¿no? Resultaba que era la que tenía el ingenio, la que hacía el trabajo, la que hacía la tarea, o en el caso del juego, el que se sabía los trucos, ¿no? Y decías, híjole, ¿cómo no lo fui a escoger, no? Bueno, Dios no obra de esa manera. Dios obra de una manera distinta, porque para empezar el llamado de ven, Dios te ha elegido, es un llamado que involucra al 100% de sus hijos. Vamos a ver, insisto, Éxodo capítulo 3, y primero que nada vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Dios te ha elegido. Dice Éxodo 3:1, apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová, fíjense qué interesante, en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios desde el medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hermanos, aquí encontramos a un hombre que está ocupado en su vida cotidiana. Moisés, hermanos, en este momento de la vida era simplemente un pastor de ovejas.
Y en eso se ocupaba su día. A lo mejor tú eres ama de casa, a lo mejor eres comerciante, a lo mejor tienes tu propio negocio, a lo mejor trabajas en una fábrica, a lo mejor tienes una empresa, no lo sé. Y como es natural, tú te levantas en el día a día y te ocupas de tus labores cotidianas. Y quizás tú como Moisés no ha pasado en tu mente, no ha pasado en tu cabecita que tú puedes llegar a ser un gran instrumento de Dios. Aunque en algún momento de la vida, 40 años atrás, Moisés lo había considerado, pero más bien había tomado una decisión equivocada al matar al egipcio, viendo que las cosas no resultaban, se va a Madián, y estando allí, hermanos, no me atrevo a decir, habiéndose olvidado de lo que había deseado en el pasado, pero sí involucrado en su tarea cotidiana, sin imaginar que él sería un gran instrumento de Dios, un día el Señor, hermanos, decide ir a buscarlo. Y me llama la atención, hermanos, que la labor a la cual este Moisés se dedicaba era pastor de ovejas. ¿Por qué me parece que es importante? Porque un pastor de ovejas, hermanos, normalmente es una persona paciente. Los animales, las ovejas, necesitan a alguien paciente, que las cuide, que las alimente, que las proteja del peligro, que no se desespere. Ante la torpeza de estos animalitos, un pastor normalmente debe de ser una persona paciente. Hermanos, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿No creen ustedes que la paciencia es un requisito que Dios querría que tuviéramos todos aquellos que algún día anhelamos en nuestro corazón llegar a convertirnos en grandes instrumentos de Dios? ¿Por qué Dios no lo eligió 40 años antes? Porque 40 años antes Moisés era un hombre que se arrojaba, que no pensaba las cosas, que actuaba impulsivamente, por eso fue y tratando de defender a su pueblo, mató a un egipcio y después por temor salió huyendo. No tenía la sabiduría, no tenía la madurez, no tenía la paciencia, pero 40 años después Moisés es alguien distinto, es alguien preparado. Y lo maravilloso, hermanos, es que nosotros en la medida en la que crecemos en el conocimiento de Dios, en la que maduramos en la Escritura, Dios espera que nosotros también lleguemos a ser pacientes para que estemos listos para ser grandes líderes o grandes cosas en las manos de Dios. Por ejemplo, piensa en un hermano que quiere ser misionero, que quiere ser pastor, que quiere ser líder de algún ministerio en la iglesia, pero no es paciente. Híjole, ese hermano va a tener muchos problemas, porque la iglesia no reacciona, porque el hermano no hace lo que se le pide, porque él hace invitaciones o él tiene planes, tiene sueños y nadie responde, nadie actúa, nadie trabaja, o las cualidades que él esperaba que hubiera en su equipo no las hay, se va a desesperar, se va a enojar. Yo cuando veo a algún hermano en la iglesia que ocupa alguna de estas actividades o responsabilidades, que se enoja con su equipo, que se molesta, que está irritable, yo digo, este hermano todavía no está listo para ser líder, porque cuando sea líder va a ser paciente, va a esperar, porque sabe que una persona que un día va a ocupar una posición de liderazgo, lo primero que tiene que tener es paciencia. Y mientras eso ocurre, él tiene que seguirse ocupando en sus actividades cotidianas, hermanos, como lo estaba haciendo Moisés. Sin embargo, a él Dios lo había elegido. Hermanos, déjenme decirles, hermanos, que para los hebreos es interesante que el ángel de Jehová se haya revelado a Moisés en medio de una zarza de fuego. ¿Por qué? Porque para los hebreos, hermanos, el fuego en aquel entonces no era ningún símbolo de adoración como era para otras culturas. El fuego simbolizaba la luz y el poder de Dios. Así como el fuego servía para purificar y consumir las impurezas, así era la santidad y la pureza de Dios. Así que esa zarza ardiendo en fuego era un símbolo no nada más de la presencia de Dios, sino de la pureza de Dios, de la santidad de Dios, ¿verdad? Que se revela directamente a Moisés para llamarle y decirle, ven, yo te he escogido. Pero cuando uno lee la Biblia, hermanos, uno se da cuenta que Dios utiliza una zarza. Hermanos, de verdad que espero no pecar con esto que voy a decir. ¿Quién usa una zarza? Es decir, una planta con espinas, con ningún atractivo. ¿Por qué no usó
un rosal? ¿Por qué no usó unas gladiolas? ¿Por qué no usó un tulipán? ¿Por qué no usó algo más bonito? Algo más atractivo que ya de entrada llamara la atención. Pero no, el Señor decide usar una zarza, porque el Señor es así, porque a la zarza nadie lo hubiera escogido, porque lo hubieran dejado al último, y porque todavía al último alguien hubiera dicho, pues quédate con la zarza. Dios, cuando elige a aquellos que le van a servir, Él elige, dice la Escritura, lo vil y lo menospreciado. ¡Qué maravilloso es Dios! Y lo maravilloso de Dios es que elige una zarza, y esa zarza está ardiendo, pero no la destruye. Porque uno diría, bueno, es que elige la zarza y la quema, porque como quemar unas rosas, como quemar algo bello. Era natural que se deshiciera de la zarza. Pero hermanos, no solamente elige algo que a lo mejor alguien no hubiera usado, sino que el fuego no la destruye. No le hace ningún daño, no le hace nada. Y lo hermoso, hermanos, es que cuando Dios elige un instrumento, un hombre, una mujer, para usarlo en la obra de Dios, porque Él le ha dicho, ven, no lo va a destruir. A veces tenemos miedo de que Dios nos llame. Estamos conscientes de que Dios nos está llamando, y a través de una predicación, a través de un canto, en una campaña a lo mejor de evangelismo, en una campaña de consagración al Señor, a lo mejor su servidor, el predicador pregunta, ¿quién quiere consagrarse al Señor? Levanta su mano, o pasa aquí al frente, o allí en tu corazón, inclina tu rostro, dile a Dios, Señor, yo me consagro a ti. Y como que nos da temor, nos da miedo. No tiene por qué darnos miedo ponernos en las manos de Dios, porque Dios nunca nos va a hacer daño, al contrario, nos va a purificar, nos va a limpiar, va a hacer de nosotros, hermanos, algo maravilloso. Repasando mi predicación, hermanos, mientras la estaba elaborando, me di cuenta de una cosa. Moisés ve la zarza, camina hacia ella, porque sabe que de alguna manera Dios lo está llamando. Pero ¿qué creen, hermanos? En la medida en la que él se va acercando a la zarza, Dios le dice, no te acerques. Y yo pensando en esta frase decía, ¿cómo que no te acerques? Si finalmente creo que el deseo de Dios era que él se acercara, por eso se presenta en esa zarza. Esperaba llamar la atención de Moisés, pero por un breve momento le dice, no te acerques, dice el versículo 5. La pregunta es, ¿por qué Dios le pediría a Moisés que no se acercara? Bueno, dice, antes de que te acerques, piénsalo muy bien, porque si tú te quieres acercar, tienes que cumplir con una condición. Tienes que quitarte tu calzado, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y allí está la clave, hermanos. Déjenme decirles que en el oriente, cuando una persona llegaba a un lugar, quitarse los zapatos denotaba respeto o reverencia. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que hoy los musulmanes, cuando entran a sus mezquitas, se quitan los zapatos? Entran descalzos, porque el lugar al que van a entrar es un lugar santo, es un símbolo de respeto, es un símbolo, hermanos, de reverencia. Lo que Moisés hace al quitarse el calzado es mostrar respeto y mostrar reverencia ante la autoridad que estaba allí llamándole, Dios. Es como si el día de hoy, hermanos, te manda a llamar un rey, un presidente, alguien importante, y por respeto, ¿verdad? Uno se acerca a veces con el rostro inclinado, o simplemente lo miras a los ojos, pero con respeto te inclinas y le das la mano y saludas. Esa inclinación, hermanos, a veces natural o imperceptible en uno, es te respeto. ¿A poco no? Te respeto. Incluso si es una persona muy importante, uno no llega mirándole a los ojos, que no tiene nada de malo. Por respeto, uno llega, ¿verdad? Y entonces da el saludo. Y entonces Moisés entiende una cosa, que seguir adelante implicaba un encuentro en un lugar común, pero que se convirtió en sagrado con Dios mismo. Qué maravilloso, porque Dios nos escoge, Dios nos llama para que vengamos a Él, pero nosotros tenemos que acercarnos a Él con actitud de respeto y de adoración.
Moisés aceptó el llamado de Dios. ¿Cómo sabemos que aceptó el llamado de Dios? Porque se acercó, se quitó el calzado. Y una vez que se quita el calzado, hermanos, acepta el llamado de Dios. Le dice sí. En el momento en el que él se quita el calzado y empieza a caminar hacia Dios, le está diciendo: sí, Señor, heme aquí, aquí estoy. Hay algo muy interesante. Moisés, cuando se acerca a Dios, reconociendo su santidad, no le dice: ¿para qué me quieres? Sí, pero ¿qué voy a ganar a cambio? El venir a ti, el reconocer tu santidad, ¿qué me va a traer como ganancia? No, Moisés no es un hombre que negoció primero con Dios. Escuchó su llamado, caminó hacia él y le brindó la reverencia, el respeto que Dios merecía, pero sobre todo a su santidad. Hermanos, quiero que nos planteemos la siguiente pregunta. Cuando una empresa busca a una persona para ocupar un puesto importante, ¿qué cualidades se necesitan o se buscan en esa persona? ¿Serán las mismas cualidades que Dios busca en una persona cuando la va a utilizar como un instrumento útil y maravilloso en sus manos? ¿Acaso Dios está buscando al que tiene mejores habilidades? Hermanos, una pregunta común, si tú nunca has buscado empleo o un día vas a buscar empleo en una empresa importante, una pregunta natural que te van a hacer es la siguiente: ¿por qué tendríamos que contratarte a ti si hay una lista de 50 atrás? ¿En qué se va a beneficiar la empresa con contratarte a ti? Y muchas veces, con base en cómo se dice coloquialmente, cómo se vende uno, bueno, mira, si la empresa me contrata, yo hablo un idioma extranjero, yo domino esto, yo tengo esta experiencia, yo me comprometo a alcanzar estas metas, estos propósitos. Mira, en otras empresas yo he logrado estos objetivos, he formado equipos, he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho aquello. Pero Dios no nos pregunta en qué se va a beneficiar el reino de los cielos contigo. Dios simplemente nos llama y dice: ¿quieres venir hacia mí? Solamente reconoce que es alguien especial el que te está llamando. Y si tú lo reconoces, ven con actitud de humildad, quítate los zapatos y reconoce que quien te está llamando, quien te está escogiendo es Dios. Él te dice: ven. Moisés es escogido por Dios porque tenía las mejores cualidades, no humanas, espirituales. Porque además de ser paciente, es un hombre que va a demostrar que está dispuesto a someterse a la autoridad de Dios. Era un hombre tan humilde que no se atreve, hermanos. Dice el versículo 6, un poquito más adelante, ¿verdad? Voy a leer el 6. Dice: y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, tuvo temor. ¿Cómo me voy a presentar a Él cara a cara? ¿Cómo le voy a ver directamente? Hermanos, yo quiero plantear la siguiente pregunta, hermanos que estamos aquí y hermanos que están conectados en casa. Quiero plantearte la siguiente pregunta. Algo es un hecho. Dios a ti y a mí nos está diciendo: ven. Pero la pregunta es: ¿cómo venimos a Dios? ¿Con qué actitud nos acercamos a Dios? Ya sea en oración en casa, ya sea en nuestra lectura, ya sea cuando venimos al templo. ¿De una manera frívola? Sí, Dios, ¿qué quieres? Ya vas a empezar de nuevo. ¿Qué quieres que te sirva? Sí, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no es aquel hermano? Mira, él no tiene nada que hacer, él no tiene familia, él no estudia, él tiene mucho tiempo. Aquella hermana que le gusta estar todo el tiempo en el templo. Yo tengo tantas cosas que hacer, Señor, pero en fin, ya que me llamaste, ¿qué quieres? ¿Se acuerdan de Pedro, hermanos, cuando Cornelio lo manda a llamar? Dice: ustedes saben cuán malo es para un judío venir a la casa de un gentil, pero pues aquí estoy, ¿qué quieren? Hermanos, ya en la revelación se le había dicho a Pedro para qué lo iban a buscar. Hermano, ¿cómo nos acercamos tú y yo al Señor? ¿Con indiferencia? ¿De manera frívola? ¿Sin respeto? ¿Sin sinceridad? Dios espera que cuando vamos a Él nos acerquemos en actitud de adoración. Hermano, Dios te ha elegido. Podemos ser, dije hace rato,
obreros, comerciantes, amas de casa, profesionistas, empleados, ejecutivos, o quizás nada en el mundo. Tal vez tengamos muchas habilidades o tal vez no tengamos ninguna, pero Dios nos va a capacitar con lo necesario para poder hacer cosas grandes para Él, si tan solo nos acercamos con una actitud de humildad y adoración. Así que para Moisés, hermanos, el llamado a través de la zarza representaba una cosa: la decisión de decir sí a Dios, sin negociar nada a cambio. Hermano, hermana, tú y yo estamos dispuestos a decir sí al llamado de Dios sin negociar nada a cambio y solo con la actitud de reconocer la santidad de Dios. Y si es así, tenemos que acercarnos a Él con actitud de adoración. Punto número 2. El título de la predicación de esta tarde se llama Ven, Dios te tiene una tarea. Vamos a Éxodo otra vez, hermanos, capítulo 3, versículos 7 al 10. Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 10. No solamente Dios te ha elegido, sino que Dios te tiene una tarea. Versículos 7 al 11 incluso. Dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, ahí está el título del sermón, dice: ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Hermanos, quiero que observemos varios detalles. Dios es alguien que se preocupa por los suyos. Dios es alguien que se preocupa por su pueblo, porque Dios le dice a Moisés: yo he visto la aflicción de mi pueblo, yo he oído sus oraciones, sus clamores, yo he conocido sus angustias, y por eso yo he descendido para poder librarlos. Dios conocía, hermanos, cada detalle, cada situación que ellos estaban viviendo o que habían venido viviendo durante los últimos 400 años. Hermanos, y Dios conoce cada detalle de su iglesia. Dios conoce cada detalle de mi familia. Dios conoce cada detalle de mi vida. Está enterado, le interesa. Y así como le dijo a Moisés: yo he descendido para librar a mi pueblo, hermanos, Dios también, permítame usar la frase que utiliza Dios, también desciende, por decirlo de alguna manera, que sabemos que mueve en nosotros, también desciende, hermanos, para actuar en nuestra vida. Solo que quizás a veces sentimos que no lo ha hecho, porque tal vez nosotros no hemos caminado hacia la zarza, porque tal vez nosotros, estando conscientes de que Él se nos está revelando o nos está hablando a través de un mensaje, a través de un canto, de un sermón, de una predicación, de la oración o de la lectura de la palabra, no caminamos hacia Él, hermanos, como lo hizo Moisés, no nos llama la atención. Yo pregunto, a ti y a mí, si ustedes y yo hubiésemos visto la zarza en el desierto ardiendo, ¿no habríamos caminado hacia ella para ver qué ocurría? Yo creo que sí. Y cuando camina hacia ella y escucha la voz de Jehová que le dice: ok, quieres seguir adelante, pero primero tienes que reconocer mi santidad, y tomó la decisión de ir, nosotros tenemos que hacerlo, hermanos, también. Dios no ignora lo que vivimos, no ignora lo que sentimos, no ignora lo que pensamos, no ignora lo que tememos, no ignora, hermanos, que quizás hemos perdido el ánimo. Él conoce todo. Y una vez que le dice a Moisés que él está consciente de todo, con toda claridad le comunica a Moisés una tarea específica. Dios no le da vueltas. Versículo 3:10. Capítulo 3, versículo 10 dice: ven, te voy a enviar para que saques a mi pueblo. Así de simple, así de sencillo, así de directo. Hermano, la tarea no era cualquier tarea, era impresionante.
Era una tarea grande, que iba a requerir grandes esfuerzos de parte de Moisés. Iba a requerir grandes sacrificios de parte de Moisés. Iba a requerir de mucho tiempo de parte de Moisés. Tal vez por eso Moisés, hermanos, puso tantas excusas. Hoy yo no voy a hablar de las excusas de Moisés, esas ya las conocemos, hermanos. Voy a hablar de que la tarea que se le está encomendando de parte de Dios era muy grande. Y quizás por eso puso tantas excusas. Hermanos, cuando yo tomé la decisión de ser pastor, puse muchas excusas y casi no conozco un solo pastor que cuando fue llamado por Dios no haya dicho: ¿y yo cómo voy a ir delante de Faraón a hablar con él si soy torpe de lengua? ¿Cómo me voy a parar delante de una iglesia? ¿Qué tal si por mi culpa la iglesia se divide o la iglesia no crece? ¿O qué tal? Y hay muchos miedos, hay muchos temores. No conozco un solo pastor que en honestidad no diga: a mí me dio temor, honestamente. Así que es entendible si tú te has dado cuenta que Dios te está llamando para compromisos mayores y digas: es que qué tal si no puedo. A veces te ves a ti mismo, a ti misma y dices: pero ¿cómo me puede estar escogiendo a mí Dios? No, sí, Él te está escogiendo a ti para tareas específicas. No te sientas mal, insisto, si tienes temor para comprometerte para con Dios. Solo no permitas que el temor te deje sentado toda la vida. Porque habemos creyentes, hermanos, que pasamos una vida sentados, una vida de observadores, una vida viendo pasar grandes hombres, grandes mujeres de Dios, y decimos: me hubiera gustado hacer, pero a mí Dios nunca me llamó, Dios nunca me usó. No, yo hoy estoy diciendo una cosa: ven, Dios te ha escogido. Es algo que todos nos podemos y debemos apropiar. Dios complementó la labor de Moisés con su hermano Aarón. Pero ¿qué creen, hermanos? Al final de cuentas, Moisés terminó haciéndola. ¿Sí se dan cuenta? A lo mejor Dios te va a utilizar a ti como Aarón para complementar el liderazgo de alguien. O a lo mejor tú vas a ser un líder entre líderes y te va a complementar con alguien más y te va a dar una tarea grande, una tarea específica. No importa, no tengas miedo, di que sí como Moisés. ¿Por qué? 3, ese llamado ven implica que Dios te va a acompañar. Dios te acompañará. Versículo 12 al 14 y después 20 al 22. El título de la predicación de esta tarde es: ven, Dios te ha elegido. Sí, hermano, a ti te ha elegido. No está buscando a los mejores, está buscando a aquellos que en actitud de adoración se acercan a Él. Dios te tiene una tarea y es una tarea grande, inmensa. No tengas temor con tus limitaciones, di que sí, Dios te va a acompañar. Dice Éxodo capítulo 3, versículo 12, hermanos, lo siguiente: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros, a ustedes. Versículo 20: pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces los dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgan no vayan con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondrán sobre sus hijos y sus hijas y despojarán Egipto. Hermanos, cuando el Hijo de Dios, cuando un hombre o una mujer, dependiendo de las responsabilidades que de acuerdo a nuestro que podemos hacer, ya seamos varones o mujeres, hermanos, dentro de la iglesia, cuando aceptamos ese llamado especial de Dios, Él va a ser la fuerza que va a estar delante de nosotros.
o detrás de nosotros, como querramos verlo. Su presencia continua a nuestro lado nos va a garantizar un buen resultado. Quiero que observemos una cosa maravillosa. Aquí hay 4 cosas hermosas, hay más, pero yo quiero, hermanos, mencionar únicamente 4 cosas hermosas a través de los cuales Dios, así como un padre lleva de la mano a su hijo, acompañándolo para que se sienta seguro, Dios toma nuestras manos, hermanos, y va también con nosotros para que entendamos que Él siempre va a nuestro lado como nuestro acompañante para garantizar el resultado. Hay 4 cosas que le dice a Moisés como garantía. 1, dice, tú vas a servir en este monte. Qué interesante. Dios llama a Moisés y le dice, Moisés, la tarea que te estoy dando es muy grande, pero te garantizo que la vas a cumplir, porque yo voy a estar contigo. Y tan te garantizo que la vas a cumplir que aquí en este monte me vas a servir. Y lo incluía a él y al pueblo. Hermanos, ¿no creen que eso es hermoso? Porque cuando uno se ofrece a Dios para servirle, ya está garantizado el éxito. Ahora, cuando hablo de éxito, no hablo de cantidades inmensas. Hace poco, o hace algunas semanas o meses, predicaba yo del éxito y decía que éxito no es alcanzar grandes metas. Éxito simplemente es avanzar, 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 avanzar. A lo mejor tú y yo vamos a ser llamados por Dios, hermanos, para hacer de Arenal una iglesia exitosa. A lo mejor ustedes y yo vamos a establecer los cimientos, a establecer las bases, a enseñar los principios. Y quiera Dios, porque yo oro a Dios así, para que un día se levanten generaciones de hombres, de mujeres, que hagan de Arenal una iglesia inmensa. Pero todos habremos sido parte de eso, porque aceptamos el llamado de Dios. Y yo invito de verdad, hermanos, a todo hermano de la iglesia, a escuchar ese llamado de Dios que dice, ven, yo voy a estar contigo, tú puedes hacer algo. Y la segunda garantía que le da, dice, es, dile al pueblo, yo soy, me envió. Es decir, el Dios vivo, el Dios eterno, el Dios que es, el Dios que existe, el Dios que fue, que será siempre, este que está contigo. Una gran compañía, una gran autoridad. Si el pueblo lograba entender que lo hizo, lo que significaba el nombre yo soy, entonces automáticamente se iban a someter al liderazgo de Dios, porque entendían que Jehová su Dios es el que iba con ellos. Y pienso, por ejemplo, hermanos, recuerdo en alguna ocasión, hermanos, que mi jefe, antes de trabajar como pastor, hermanos, me pidió una tarea importante. Y yo le decía, siempre por respeto al jefe, mi jefe era el licenciado, le decíamos, mira licenciado, nada más le voy a pedir un favor, es que para poder obtener lo que usted me pide, tengo que hablar con tal persona. Quiero que le voy a llamar para pedir el apoyo, pero quiero que usted me permita decirle que yo le hablo de parte suya. Porque si yo se la pido, o no me va a atender, o lo va a hacer no sé cuándo. Pero si yo le digo que hablo de parte de usted, rápido me van a atender. Perfecto, adelante. Y dicho y hecho, hago la llamada, pido la información, mira, te hablo de parte de fulano de tal, para que por favor me proveas esta información. Él te pidió que me llamara así, perfecto, la tienes allí. Y cuando yo necesitaba algo importante de algún director, de alguien incluso de un rango mucho mayor que el mío, si yo decía que iba de parte de mi jefe, claro que sí, porque viene de parte de... Hermanos, Moisés iba de parte de Dios, diles que vas de parte mía. Y yo te garantizo de que al decirles que vas de parte mía, entonces vas a tener éxito. La tercera cosa que garantizaba, dice, yo voy a herir a Egipto. Sí, Faraón se va a endurecer, sí, Faraón se va a poner necio, sí, Egipto es un país grande, sí, Egipto es un país poderoso, sí, la tarea es difícil, pero yo voy a obrar en ellos y los voy a herir para que al final tú cumplas la tarea. Y la cuarta cosa, dice, les voy a dar gracia delante del pueblo para que cuando salgan, no nada más se vayan como simples esclavos que han logrado su libertad, sino que salgan ricos de aquí, porque van a ir con joyas, con alhajas, porque les voy a dar gracia delante del pueblo y les van a dar y van a despojar incluso al pueblo. Ver fue el llamado de Dios a Moisés, y es el llamado de Dios a ti, y es el llamado de Dios a mí.
la tarea. Siempre que Dios elige a alguien, le da tareas grandes e importantes. Y no le extraña que a veces tengamos temores. Solo espera que esos temores no nos limiten. Y nos garantiza que siempre va a estar con nosotros. Hermanos, servir a Dios no es tarea fácil. Requiere esfuerzo. Servir a Dios implica que muchas veces, hermanos, uno se sienta triste, se sienta menospreciado tal vez, o sientas que quizás no estás logrando impactar de la manera en la que Dios quisiera. Pero si tú te mantienes fiel a Dios, Dios va a terminar dando un buen resultado. Y eso es lo maravilloso. Para que al final la gloria, hermanos, sea para Dios. Dios necesita hombres y mujeres que apoyen su obra, que sean fieles servidores en sus familias, en sus casas, en sus negocios, en la sociedad, en la iglesia, para poder hacer cosas maravillosas con ellos. Ven, es el llamado de Dios que espera que cada uno de nosotros respondamos el día de hoy, y como Moisés vayamos hacia la zarza sin negociar con Dios, digamos: Señor, aquí estoy listo para reconocer que tú eres Dios. Que Dios los bendiga, hermanos.